Bienvenidos de nuevo, hermanos. Muchas gracias por visitar nuestro canal, llamado Honrando a Jehová. Esta semana estamos considerando el estudio número 12. Este es el cuarto artículo de la Atalaya de marzo de 2024. Lleva como título: Quedémonos en la luz, evitemos la oscuridad. El texto en el que se basa este estudio es Efesios, capítulo 5, versículo 8, donde leemos: En un tiempo ustedes eran oscuridad, pero ahora son luz. El estudio de hoy consta de 19 preguntas, a las que iremos dando respuesta apoyándonos en los textos bíblicos. El tema de este estudio es el siguiente: ¿qué aprendemos de lo que dijo el apóstol Pablo sobre la luz y la oscuridad en el capítulo 5 de Efesios? En este estudio analizaremos la necesidad de vivir en armonía con la luz espiritual que Jehová proporciona, y evitar la oscuridad del mundo. Este estudio se centra mayormente en el libro de Hechos, destacando los desafíos y ejemplos de los primeros cristianos. El libro de Hechos proporciona numerosos ejemplos de cómo los primeros cristianos se esforzaron por permanecer en la luz, a pesar de las adversidades. Este estudio también destaca cómo hoy en día se pueden aplicar estas lecciones. Para quedarse en la luz, se nos alienta a estudiar regularmente la Biblia, a asociarse con personas que aman a Jehová, y a evitar prácticas que contradigan los principios bíblicos. Se enfatiza la necesidad de mantenerse firmes en la fe y de buscar el apoyo de la congregación, y de Jehová en oración. En conclusión, el estudio de hoy, Quedémonos en la luz, evitemos la oscuridad, ofrece una guía práctica y espiritual para los cristianos que desean vivir de acuerdo con los estándares divinos. Al seguir el ejemplo de los primeros cristianos y aplicar los principios bíblicos, podemos fortalecer nuestra relación con Jehová y resistir las influencias negativas del mundo. Vamos ahora con el estudio. La pregunta de los párrafos 1 y 2 está dividida en dos partes, A y B. La parte A dice así: ¿cuándo, dónde y por qué escribió Pablo la carta a los Efesios? Vamos ahora con la respuesta. Pablo había pasado casi 10 años en Efeso, predicando y enseñando las buenas noticias del reino. Este tiempo le permitió desarrollar un profundo amor por sus hermanos en esa ciudad. Sentía un deseo ferviente de ayudarles a mantenerse fieles a Jehová. Por lo tanto, mientras estaba preso en una casa en Roma, el apóstol no podía visitar a sus hermanos personalmente, por lo que les escribió varias cartas para fortalecer su espíritu. Una de esas cartas fue enviada a los cristianos de Efeso alrededor del año 60 o 61. Muchas gracias. La parte B, de la pregunta de los párrafos 1 y 2, dice así: ¿qué preguntas vamos a responder? Vamos con la respuesta. Daremos respuesta a por qué Pablo en sus cartas les escribió específicamente sobre la luz y la oscuridad. Además, responderemos a qué pueden aprender todos los cristianos de los consejos que Pablo les dio. Pablo, al escribir estas cartas, tenía como propósito fortalecer y animar a los cristianos de Efeso. Les recordaba la necesidad de vivir en la luz y evitar la oscuridad. Un mensaje que sigue siendo vital para todos nosotros hoy en día. Muchas gracias. Entramos ahora en el primer subtema, titulado De la oscuridad a la luz. Pasemos a la pregunta del párrafo 3, dice así: ¿qué ejemplos utilizó Pablo en el capítulo 5 de Efesios? Vamos con la respuesta. En Efesios capítulo 5 versículo 8, vemos cómo Pablo utilizó la luz y la oscuridad como ejemplos para ilustrar el cambio profundo en la vida de los efesios tras aceptar el mensaje de Cristo. Estos ejemplos enfatizan el contraste entre su vida anterior y su nueva vida en la fe. Antes, vivían en la oscuridad del pecado y la ignorancia espiritual, pero ahora, gracias a su fe en Cristo, viven en la luz de la verdad y la justicia. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 4, dice así: ¿por qué puede decirse que los efesios estaban en oscuridad religiosa? Vamos con la respuesta. La ciudad de Efeso era un importante centro comercial. Los efesios eran famosos por sus libros y prácticas mágicas, que eran comunes y socialmente aceptadas. Estas prácticas mágicas representaban un alejamiento de la verdad divina y una dependencia en lo oculto y lo supersticioso. Por lo tanto,
Estaban sumidos en la oscuridad religiosa debido a sus muchas creencias falsas y supersticiones. Éfeso era conocida por albergar el famoso templo de la diosa Artemis, considerado una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Este templo no solo era un centro de adoración de muchos ídolos, sino también un lugar donde proliferaba la superstición y la idolatría. Por todas estas razones, se puede decir que los efesios estaban en oscuridad religiosa antes de conocer la verdad. Vivían en un entorno dominado por la idolatría, la superstición y la magia, lo cual los mantenía alejados de la luz de la verdad de Dios. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 5. ¿Por qué puede decirse que los efesios estaban en oscuridad moral? Vamos con la respuesta. En Éfeso, las obras de teatro y las celebraciones religiosas frecuentemente giraban en torno al sexo, reflejando una cultura profundamente inmoral. La falta de vergüenza y el desenfreno en su conducta moral eran evidentes. En Efesios, capítulo 4, versículos del 17 al 19, leemos que las personas habían perdido todo sentido moral. Esto, literalmente significa que habían dejado de sentir dolor por sus actos. Esto implica que no tenían remordimientos ni sentían que debían rendir cuentas a Jehová por sus acciones. Por lo tanto, la combinación de su conducta desenfrenada, la pérdida de cualquier sentido de vergüenza o remordimiento, y su incapacidad para distinguir el bien del mal, justifican que se diga que los efesios estaban en una profunda oscuridad moral, antes de conocer la verdad cristiana. Muchas gracias. Pasemos ahora a la pregunta del párrafo 6, dice así. ¿Por qué les dijo Pablo a los efesios, ahora son luz? Vamos con la respuesta. En Efesios, capítulo 5, versículo 8, vemos cómo Pablo les dijo a los efesios, ahora son luz. Algunos de ellos habían dejado atrás su vida de oscuridad y pecado, para vivir de acuerdo con la palabra de Jehová. Estos cristianos habían abandonado las prácticas religiosas falsas y la inmoralidad que prevalecía en Efeso. En Salmo, capítulo 119, versículo 105, vemos que la palabra de Dios es comparada a una luz. Por lo tanto, estos efesios buscaban imitar a Dios en su conducta y adoración. El cambio en la vida de estos efesios era significativo. Antes vivían en la oscuridad religiosa y moral, participando en prácticas idolátricas y conductas inmorales. Sin embargo, al aceptar la verdad cristiana y seguir las enseñanzas de Jesús, comenzaron a vivir de manera que agradaba a Jehová. Muchas gracias. Pasemos ahora a la pregunta del párrafo 7, dice así. ¿En qué se parece nuestra situación a la de los cristianos de Éfeso? Ahora, vamos con la respuesta. Nuestra situación se parece a la de los cristianos de Éfeso, en que, antes de aprender la verdad, también vivíamos en oscuridad religiosa y moral. Muchos de nosotros, quizás participábamos en fiestas religiosas falsas o llevábamos una vida inmoral. Sin embargo, al conocer a Jehová, transformamos nuestra manera de vivir y empezamos a seguir sus normas sobre lo que está bien y lo que está mal. Este cambio nos ha traído muchos beneficios, como menciona Isaías, capítulo 48, versículo 17, donde Jehová dice, que nos enseña lo que nos beneficia y nos guía por el camino que debemos andar. Muchas gracias. Acabamos aquí el primer subtema. En este subtema, hemos visto cómo el apóstol Pablo, mientras estaba encarcelado en Roma, escribió una carta a los cristianos de Éfeso alrededor del año 60. Este escrito tenía la intención de animar a sus hermanos, pues no podía visitarlos en persona. Pablo amaba profundamente a los efesios y deseaba ayudarlos a mantenerse fieles a Jehová. En esta carta, les habló sobre la importancia de la luz y la oscuridad, utilizando estos conceptos como ejemplos, para explicar el cambio radical que habían experimentado. Antes de conocer la verdad, los efesios estaban inmersos en la oscuridad religiosa y moral. Practicaban rituales idolátricos en el famoso templo de la diosa Artemis, y participaban en prácticas inmorales, sin sentir remordimiento alguno. Pablo les recordó, que antes de conocer a Jehová, ellos también estaban en la misma situación. Algunos, celebraban festividades religiosas falsas, mientras que otros llevaban una vida inmoral. Sin embargo, al aprender la verdad, abandonaron esas prácticas y comenzaron a seguir las normas divinas. Este cambio fue posible gracias a la luz de la palabra de Dios,
que los guiaba en su nueva forma de vivir. A pesar de estos avances, mantenerse alejados de la oscuridad y seguir viviendo como hijos de la luz no era una tarea fácil. Las tentaciones y las influencias negativas aún los rodeaban, y necesitaban constante apoyo y orientación para perseverar. De manera similar, nosotros, hoy en día, también hemos experimentado una transformación positiva al conocer a Jehová. Antes vivíamos en la oscuridad religiosa y moral, pero ahora seguimos el camino de la luz. Aunque enfrentamos desafíos para mantenernos en este camino, contamos con la guía de la Biblia y el apoyo de nuestra congregación, para ayudarnos a seguir viviendo de acuerdo con los principios divinos. Entramos ahora en el segundo subtema, titulado Evitemos la oscuridad. Pasemos ahora a la pregunta del párrafo 8. Según Efesios capítulo 5, versículos del 3 al 5, ¿qué tenían que evitar los efesios? Como esta pregunta está basada en Efesios, capítulo 5, versículos del 3 al 5, los escuchamos y dicen así. Que la inmoralidad sexual, cualquier clase de impureza o la codicia, ni siquiera se mencionen entre ustedes, como es propio de personas santas. Que tampoco haya comportamiento vergonzoso, ni palabras insensatas, ni bromas obscenas, cosas que no son apropiadas. En vez de eso, den gracias. Porque ustedes saben y entienden muy bien que nadie que sea sexualmente inmoral, nadie que sea impuro, y nadie que sea codicioso, que es ser idólatra, tiene herencia en el reino del Cristo y de Dios. Muchas gracias. Ahora, con estos textos en mente, vamos con la respuesta. Según lo que acabamos de leer en Efesios capítulo 5, versículos del 3 al 5, los cristianos de Efeso debían mantenerse lejos de la oscuridad moral, y debían evitar prácticas que desagradan a Jehová, por ejemplo, la inmoralidad sexual y las palabras obscenas. Pablo les recordó que debían rechazar estas conductas para heredar el reino de Dios. En otras palabras, debían alejarse de cualquier comportamiento inmoral o vulgar para cumplir con las expectativas divinas y seguir caminando evitando la oscuridad. Muchas gracias. Pasemos ahora a la pregunta del párrafo 9, dice así. ¿Por qué debemos evitar cualquier contacto con las cosas inmorales? Vamos con la respuesta. Como vemos en Efesios, capítulo 5, versículo 11, debemos evitar cualquier contacto con las cosas inmorales para no participar en las obras infructíferas que son de la oscuridad. La experiencia muestra que exponerse a material inmoral o hablar de temas sucios aumenta la probabilidad de cometer un pecado. Un ejemplo de esto ocurrió en un país donde muchos testigos formaron un grupo en una red social. Inicialmente, las conversaciones eran espirituales, pero gradualmente se desviaron hacia temas sexuales. Como resultado, varios miembros admitieron que estas conversaciones los llevaron a caer en la inmoralidad sexual. Esta situación subraya la importancia de mantenerse alejado de cualquier cosa que pueda alejarnos de los principios morales de Jehová. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 10. ¿Qué intenta conseguir Satanás? Como esta pregunta está basada en Efesios capítulo 5, versículo 6, lo escuchamos y dice así. Que nadie los engañe con palabras vacías, porque por esas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de la desobediencia. Muchas gracias. Ahora, con este texto en mente, vamos con la respuesta. Satanás intenta confundir a la gente, para que no pueda distinguir entre el bien y el mal, como vemos en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 4. Su objetivo es hacer que el mundo crea que las cosas que Jehová considera sucias e inmorales, no son perjudiciales. Por eso, muchas películas, programas de televisión, y sitios de Internet promueven ideas contrarias a las normas justas de Jehová. El diablo quiere que pensemos que las prácticas y estilos de vida inmorales, que están de moda en el mundo, son aceptables, divertidos e inofensivos. Pero, Efesios, capítulo 5, versículo 6 nos advierte de no dejarnos engañar por estas falsas creencias y trampas de Satanás. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 11. Tal como vemos en la experiencia de Ángela, ¿por qué es tan importante seguir el consejo de Efesios capítulo 5, versículo 7? Vamos con la respuesta.
Efesios capítulo 5, versículo 7, dice, por lo tanto, no sean sus cómplices. Con este texto, Pablo aconsejó a los efesios que evitaran ser cómplices de aquellos que practican cosas malas. Satanás intenta que nos juntemos con personas que nos alejan de las normas de Jehová. Por lo tanto, debemos ser muy cuidadosos, ya que no solo interactuamos en persona, sino que también lo hacemos a través de las redes sociales. La experiencia de Ángela, una hermana de Asia, resalta la importancia de seguir este consejo. Ángela relata cómo las redes sociales nublaron su mente y empezó a pensar que llevar una vida que desagradaba a Jehová no era tan malo. Afortunadamente, los ancianos la ayudaron con mucho cariño a hacer los cambios necesarios. Ahora, Ángela llena su mente con cosas espirituales en lugar de las redes sociales. Muchas gracias. Pasemos a la pregunta del párrafo 12, dice así. ¿Qué debemos hacer si queremos obedecer las normas de Jehová? Vamos con la respuesta. Para obedecer las normas de Jehová, es esencial que no nos dejemos engañar por el mundo que promueve la conducta inmoral como aceptable. Debemos evaluar nuestras relaciones, y preguntarnos si estamos evitando todo contacto innecesario con compañeros de escuela, trabajo o cualquier otra persona que no respete las normas de Jehová. Es importante ser valientes, y defender los principios bíblicos, aunque la gente pueda llamarnos intolerantes. Además, como indica 2 Timoteo, capítulo 2, versículos del 20 al 22, debemos ser cuidadosos al elegir nuestras amistades dentro de la congregación, ya que mantener relaciones que fortalezcan nuestra espiritualidad es clave para vivir según los principios bíblicos y evitar las influencias negativas. Muchas gracias. Acabamos aquí el segundo subtema. En este subtema, hemos visto cómo Pablo les aconsejó a los efesios que se alejaran de la inmoralidad sexual y las palabras obscenas, recordándoles que debían evitar estas cosas si querían heredar el reino de Dios. Este consejo es igualmente relevante para nosotros hoy en día. Debemos tener cuidado para no participar en las obras infructíferas que son de la oscuridad, ya que mirar, escuchar o hablar de cosas inmorales puede llevarnos a pecar. Satanás utiliza estrategias para confundir a la gente sobre lo que está bien y lo que está mal, promoviendo ideas inmorales a través de medios de comunicación y redes sociales. Por eso, debemos ser conscientes de estas trampas, y no dejarnos influenciar por ellas. Un ejemplo es la experiencia de Ángela, quien se dio cuenta de que sus interacciones en redes sociales la estaban alejando de los principios bíblicos. Gracias al apoyo de los ancianos, pudo redirigir su enfoque hacia cosas espirituales, y alejarse de las influencias negativas. Además, para obedecer las normas de Jehová, es crucial evitar todo contacto innecesario con personas que no respetan sus principios, incluso dentro de la congregación. Preguntarnos si estamos haciendo esto y si somos valientes para defender los principios bíblicos, aunque nos llamen intolerantes, es fundamental para mantenernos en la luz. La clave está en rodearnos de amistades que nos fortalezcan espiritualmente y nos ayuden a ser fieles a Jehová. Entramos ahora en el tercer subtema, titulado Sigamos andando como hijos de la luz. Pasemos a la pregunta del párrafo 13, dice así. ¿Qué significa seguir andando como hijos de la luz? Como esta pregunta está basada en Efesios capítulo 5, versículos del 7 al 9, los escuchamos y dicen así. Por lo tanto, no sean sus cómplices. Porque en un tiempo ustedes eran oscuridad, pero ahora son luz en unión con el Señor. Sigan andando como hijos de la luz, porque el fruto de la luz consiste en toda clase de bondad, justicia y verdad. Muchas gracias. Ahora, con este texto en mente, vamos con la respuesta. Según el texto que acabamos de leer, seguir andando como hijos de la luz implica comportarse en todo momento como un cristiano verdadero, lo cual requiere un esfuerzo constante y consciente. Pablo aconseja a los cristianos de Efeso que continúen evitando la oscuridad y vivan como personas que reflejan la luz de Cristo. Esto significa que debemos asegurarnos de que nuestras acciones y decisiones estén alineadas con los principios bíblicos. Para lograrlo, es esencial leer y estudiar la Biblia y las publicaciones con regularidad. Prestemos especial atención al ejemplo y las enseñanzas de Jesucristo, quien se describe a sí mismo en Juan, capítulo 8, versículo 12, como la luz del mundo. Muchas gracias.
Pasemos ahora a la pregunta del párrafo 14, dice así. ¿Cómo puede ayudarnos el Espíritu Santo? Vamos ahora con la respuesta. En Efesios capítulo 5, versículo 9, se destaca que el Espíritu Santo puede asistirnos a actuar con bondad, justicia y verdad, cualidades fundamentales en la vida cristiana. Además, el Espíritu Santo nos capacita para resistir las ideas y filosofías mundanas que contradicen el punto de vista de Dios. Como se menciona en Primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos del 3 al 5 y versículos 7 y 8. Además, el Espíritu Santo nos fortalece para enfrentar las tentaciones y mantenernos puros en un entorno lleno de impurezas. Esta asistencia divina es esencial para mantenernos firmes en nuestra fe y compromiso con Dios en medio de las presiones y desafíos del mundo moderno. Muchas gracias. Pasemos ahora a la pregunta del párrafo 15, dice así. ¿Qué podemos hacer para recibir Espíritu Santo? Como esta pregunta está basada en Efesios capítulo 5, versículos 19 y 20, los escuchamos. Y dicen así. Háblense unos a otros con salmos, alabanzas a Dios y canciones espirituales, cantando y acompañándose con música en el corazón para Jehová, dándole siempre las gracias a nuestro Dios y Padre por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias. Ahora, con estos textos en mente, vamos con la respuesta. De acuerdo con el texto que acabamos de leer, una manera de recibir el Espíritu Santo es a través de la alabanza y la adoración a Jehová en las reuniones junto con nuestros hermanos. Al participar activamente, expresamos nuestra gratitud y devoción a Dios, abrimos nuestro corazón para recibir la influencia del Espíritu Santo. Esta práctica fortalece nuestra conexión espiritual con Jehová y nos capacita para vivir de acuerdo con sus mandamientos y principios. Además, como indica Lucas, capítulo 11, versículo 13, podemos pedirle a Jehová en oración que nos conceda su Espíritu Santo. Muchas gracias. Pasemos ahora a la pregunta del párrafo 16, dice así. ¿Qué nos ayudará a tomar buenas decisiones? Como esta pregunta está basada en Efesios capítulo 5, versículos 10 y 17, escuchamos en primer lugar el versículo 10 y dice así. Sigan asegurándose de lo que le agrada al Señor. Muchas gracias. Ahora escuchamos el versículo 17, y dice así. Por esta razón, dejen de ser insensatos y comprendan cuál es la voluntad de Jehová. Muchas gracias. Ahora, con estos textos en mente, vamos con la respuesta. Según estos textos, lo que nos ayudará a tomar buenas decisiones es buscar y comprender cuál es la voluntad de Jehová en cada situación. Si basamos nuestras decisiones en los principios y valores revelados en las Escrituras, podemos estar seguros de que estamos alineando nuestra voluntad con la de Jehová. Esto nos capacita para tomar decisiones informadas y moralmente correctas que reflejan nuestro deseo de obedecer y honrar a Dios en todo lo que hacemos. Muchas gracias. Pasemos ahora a la pregunta del párrafo 17, dice así. ¿Cómo podemos aprovechar bien el tiempo? Como esta pregunta está basada en Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16, los escuchamos y dicen así. Así que tengan muchísimo cuidado de no comportarse como tontos, sino como sabios, aprovechando el tiempo de la mejor manera, porque los días son malos. Muchas gracias. Ahora con estos textos en mente, vamos con la respuesta. Según Efesios, capítulo 5, versículo 15 y 16, podemos aprovechar bien el tiempo centrándonos en lo que realmente importa, y evitando que las preocupaciones mundanas nos distraigan de servir a Dios. Pablo advierte a los cristianos de Efeso sobre la trampa de dedicar excesivo tiempo y energía a las cosas temporales, como el dinero, la educación o el trabajo, en detrimento de nuestro servicio a Jehová. Aprovechar bien el tiempo implica priorizar nuestras actividades y asegurarnos de que nuestros esfuerzos estén alineados con los propósitos divinos. Esto significa dedicar tiempo regular al estudio de la Biblia, la oración, la adoración y el servicio a Dios y a los demás. Muchas gracias. Pasemos ahora a la pregunta del párrafo 18, dice así. ¿Qué pasos dio Donald para aprovechar bien su tiempo? Vamos ahora con la respuesta.
Donald tomó medidas concretas para aprovechar mejor su tiempo y aumentar su servicio a Jehová. Primero, evaluó sus circunstancias y reconoció la necesidad de hacer más en el ministerio. Luego, llevó esta preocupación a Jehová en oración, pidiendo ayuda para encontrar un trabajo que le permitiera dedicar más tiempo a predicar. Una vez que obtuvo este trabajo, Donald y su esposa tomaron la decisión de dedicarse al servicio de tiempo completo, lo que les permitió dedicar aún más tiempo a la predicación y al ministerio. Esta dedicación total al servicio de Dios refleja su compromiso con sus valores y su deseo de priorizar su relación con Jehová sobre las preocupaciones mundanas. Muchas gracias. Pasemos ahora a la última pregunta del estudio de hoy. La pregunta del párrafo 19 dice así: ¿qué debemos hacer para seguir andando como hijos de la luz? Vamos ahora con la respuesta. Debemos seguir los consejos dados por Pablo en su carta a los Efesios. Primero, debemos ser selectivos en nuestras diversiones y en las amistades que cultivamos, evitando aquellas influencias que nos alejen de los caminos de Jehová. Además, es fundamental dedicar tiempo regular al estudio de la Biblia, permitiendo que la luz de la verdad ilumine nuestro camino y guíe nuestras decisiones. No podemos subestimar la importancia del Espíritu Santo en nuestra vida espiritual. Debemos buscar activamente su dirección y dejar que nos ayude a desarrollar buenas cualidades y a resistir las tentaciones del mundo. Muchas gracias. Acabamos aquí el tercer subtema. En este subtema, hemos visto la importancia de vivir de acuerdo con las enseñanzas de Jehová, y de buscar continuamente la luz espiritual en nuestras vidas. Pablo, en su carta a los Efesios, nos insta a andar como hijos de la luz, lo que implica comportarse como verdaderos cristianos en todo momento. Esto incluye buscar la guía de Jesucristo, la luz del mundo, a través del estudio regular de la Biblia y la atención a sus enseñanzas. Para mantenernos firmes en el camino de la luz, es vital buscar la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Este Espíritu puede fortalecernos y ayudarnos a resistir las influencias negativas del mundo, así como a actuar con bondad, justicia y verdad. Además, es esencial evitar cualquier contacto con prácticas inmorales, y buscar formas de servir a Dios en todo momento. Para recibir el Espíritu Santo, debemos pedirlo en oración, y participar activamente en la alabanza y la adoración en las reuniones. También es fundamental buscar la voluntad de Jehová en todas nuestras decisiones, y aprovechar al máximo el tiempo que se nos ha dado, enfocándonos en actividades que sean prioritarias para nuestro servicio a Jehová. Ahora, pasamos al repaso de 3 preguntas titulado ¿qué contestaría? La primera pregunta de repaso, dice así: ¿qué representan la luz y la oscuridad que se mencionan en Efesios capítulo 5, versículo 8? Vamos con la respuesta. La luz representa vivir en armonía con las enseñanzas de Dios y seguir el camino de la verdad, mientras que la oscuridad simboliza la ignorancia espiritual y la práctica del mal. Muchas gracias. La segunda pregunta de repaso, dice así: ¿qué debemos hacer para evitar la oscuridad? Vamos con la respuesta. Para evitar la oscuridad, debemos rechazar las prácticas inmorales y alejarnos de todo lo que desagrada a Jehová, manteniéndonos firmes en nuestros principios y evitando la influencia negativa del mundo. Muchas gracias. La tercera pregunta de repaso, dice así: ¿qué debemos hacer para seguir andando como hijos de la luz? Vamos con la respuesta. Para seguir andando como hijos de la luz, debemos buscar la guía del Espíritu Santo de Dios, estudiar regularmente la Biblia, y participar en las reuniones, además de buscar oportunidades para servir a Jehová y hacer su voluntad en nuestras vidas. Muchas gracias por todos los comentarios. Hermanos, hasta aquí el estudio de la Atalaya de esta semana. Muchas gracias por haber visitado nuestro canal, y esperamos que les pueda servir de guía o ayuda. La semana próxima estaremos aquí también con el siguiente estudio, que será el número 13. Corresponderá a la semana del 3 al 9 de junio de 2024. Tiene como título: Confíe en que tiene la aprobación de Jehová. Y está basado en el texto de Lucas capítulo 3 versículo 22, que dice: Tú tienes mi aprobación. Esperamos que Jehová nos guíe, y la semana próxima podamos volver a compartir otro artículo. Muchas gracias.